La República Dominicana está entre los países que forman parte de Naciones Unidas y que está convocada a la firma de un pacto que se viene discutiendo desde un acuerdo firmado en la ciudad de Nueva York en el año 2016, un pacto migratorio para dignificar el tema migratorio, dando garantías a las personas, por ejemplo, en la prestación de servicios de salud, la prestación de servicios educativos, es decir, garantizar, por ejemplo, el tema de la unidad familiar. Fue uno de los puntos atacados muy fuertemente desde que asumió posesión en Estados Unidos el presidente Donald Trump. Ese pacto busca esos servicios que tú dices, el acceso, pero hay unos derechos fundamentales del ser humano que no se pierden, aunque usted esté en su país, esté en el extranjero, esté cruzando a otro país de manera regular, irregular. Que son derechos humanos elementales garantizados universalmente. Si usted está detenido, si usted está en prisión, no pierde esos derechos, que son propios de la dignidad humana. Por ejemplo, nadie puede ser golpeado, sometido a humillación, a violencia, a vejación, ese tipo de cosas. Y además el acceso a esos servicios fundamentales, como tú dices, buscan ser garantizados en este gran acuerdo, que sería un pase de avance para la humanidad. El pacto no es vinculante jurídicamente para los países. Se busca de todos modos que los países asuman el compromiso de respetar los derechos, porque ya hemos visto situaciones extremas, incluso hemos visto genocidios en muchos países en donde lamentablemente el odio histórico y las dificultades políticas territoriales se manifiestan. Y obviamente el tema migratorio mucho más fuerte que se está dando en el mundo son problemas migratorios entre países colindantes. Es decir, la frontera de Costa Rica con Nicaragua, la frontera de Perú con Chile, o de Argentina Colombia con Chile, con Venezuela. Colombia con Venezuela, República Dominicana con Haití, o los países europeos, y aquella migración que se está dando desde el extremo norte de África hacia Europa. Mira, entonces, es el día 10 en Marruecos, ¿no? Marruecos. Que está convocada la cita para la firma. Hay una ola, porque tú mencionabas el caso del señor Trump en Estados Unidos, pero antes que él y después de él, hay una ola de gobiernos extremistas, ultranacionalistas, xenófobos, en Europa sobre todo. Sobre todo los italianos. Eso ha permeado a otros países, sobre todo en las Américas. Y hay muchas noticias falsas a propósito de eso que se llama ahora los fake news. Incluso hablando mentiras. Hay una cosa hecha por unas personas, tienen acento español, uno no sabe si son españoles o como hacen ahora con un software que lo pueden hablar con acento español. Pues aquí lo han hecho eso también. Diciendo que viene una horda de salvajes africanos de 300 millones que va a ocupar Europa. Y metiéndole miedo a la gente con eso. Aquí igual, hay gente que cree que si se firma eso al otro día, Haití se va a mudar para este lado. Eso es lo que están diciendo. Eso es mentira. Lo primero, por lo que tú dices, no es jurídicamente vinculante, ¿no? No es una obligatoriedad de que entonces legalmente es una especie de orientación. Y cuando haya asuntos, digamos, de diferencia o conflicto, el país puede, basado en ese pacto, llamar a organismos de Naciones Unidas a que ayuden un poco a orientar la cosa. Pero bueno, hay que precisar lo siguiente. Dentro de la Organización de las Naciones Unidas, desde hace casi 3 años se viene discutiendo este documento. Claro. A nadie se le va a imponer el documento. Hay unos compromisos que se asumen. Así como se firmó el Pacto por los Derechos Humanos, o se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o los principios de la libertad de prensa, o la defensa de los derechos del niño y la niña. Mira, cosas tan absurdas como los asuntos de guerra de Ginebra, que aún los peores guerreristas firmaron eso. Ya. Que es como el extremo, o sea, 2 países enfrentados en guerra y que diga, bueno, si ya alguien se dice me rindo, no lo fusile, no lo torture. Bueno, se trata de una discusión que tiene ya casi 3 años. El documento es un documento ampliamente discutido y digerido. Tiene 39 páginas. Está sustentado en hechos, documentos reales, en situaciones que se están viviendo. Señores, hemos visto de todo en los medios de comunicación
con esta fiebre antiinmigratoria Bueno, que estamos viviendo desde hace... Una periodista en Hungría le puso el le pie metió a el un señor pie. con un niño para que Bueno. se fueran de bruces. Bueno. Entonces, el movimiento más radical que hay en este momento contra los migrantes es el movimiento 5 Estrellas en Italia, que tiene unos gobernantes Italia ahora desde la extrema derecha. Que Está se Orbán, vendió como un movimiento alternativo y hubo gente que dijo, no, qué interesante. No, Italia era de los países más abiertos a los extranjeros y ahora mismo es un país totalmente... Bueno, han impuesto ese odio, han cambiado el corazón de los italianos. Bueno, Gustavo, yo te voy a decir una cosa. El que quiera conocer cómo un país invade otro y se apropia de territorios y esquilma, bueno, daña, roba, mata, es como lo hizo el Imperio Romano. Exacto. Óyeme bien, en África, en Asia, en todas partes, en Europa, totalmente. Misma sometió los a todo el romanos mundo. sometieron a todos los pueblos, pero fue uno de los procesos más violentos. Pero con eso que dicen Gustavo, de África, que es mentira, de que va a haber una horda de salvajes africanos, 300 millones. Pero mira, yo me alegraría. Porque bastante que ha matado, que ha robado Europa en África, vamos a estar claros. Oh, pero claro que sí. Entonces, total. bueno, sería una especie de justicia a destiempo. ¿Verdad? Me encantaría que esa horda, como dicen de africanos, vaya a Europa y acabe con todo también, a ver si es bueno. No que acabe con todo. Bueno, porque son unos hipócritas. Vea, Pero no me vengan con esas cosas. Entonces hay mucho extremismo y hay muchas mentiras. Entonces ahora, en el caso de este pacto que se está discutiendo, hay los extremistas. Estados Unidos, por ejemplo, que ha rechazado cualquier tipo de acuerdo para aportar dignidad a los migrantes. Estados Unidos tiene un presidente que dice que los migrantes son delincuentes, narcotraficantes, ladrones, agresivos, que dañan la civilización americana. Él se olvida de dónde fue su abuelo. ¿De dónde sale él? Sí. Entonces, igualmente, ¿cuánto contribuyen los migrantes en Estados Unidos? Andrés Manuel López Obrador, que acaba de tomar posesión como presidente de México, obviamente se ha referido a los 30.000 millones de dólares que por año llevan como remesas los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Pero dejan mucho más allá. Bien, pero el tema es, tú le quitas a los migrantes a Estados Unidos, ¿y qué ocurre con esa frontera? Que por cierto, Texas, California y todo eso, que era de México antes, También. y que Estados Unidos se la quitó. Exactamente. ¿Verdad? Tú le dejas y le quitas los migrantes. Creo que una vez hicieron una película, Un día sin migrantes. Se llama Un día sin mexicanos. Un día sin mexicanos. Que era como las personas no encontraban quien les sirviera en un restaurante, quien les limpiara la casa. Pues no hay trabajo, no hay servicio, no hay Exactamente. nada, no hay ni siquiera comida. Sí. Entonces, obviamente, este es un tema en el que nosotros, los dominicanos, no podemos participar alegremente, como han pedido ya algunos, incluyendo a la oposición, que están pidiendo y asustadas alguna gente diciendo, no, que lo primero República es que, Dominicana oye, no debe firmar por ese lo pacto. que dicen, tú te das cuenta, o que no han leído el documento, no lo conocen, o están hablando cosas deliberadamente mentirosas. Porque en ningún momento dice ahí que le van a quitar la autoridad a República Dominicana. No es verdad. Están hablando de soberanía y no tiene nada que ver con soberanía. Ni tampoco habla de Haití en ningún momento. Hay gente que ha dicho que eso es específicamente del plan para fuñirnos a nosotros con los haitianos. Ahí no habla de Haití ni de nosotros. No, lo que tú acabas de decir, no han leído el documento. Digo yo, algunos, o de manera deliberada quieres retorcer. Algunos, como la Fuerza Nacional Progresista, están hablando del tema de soberanía, que República Dominicana va a perder, la posibilidad de decidir, que esto se va a llenar de haitianos. Ese es su discurso tradicional. El documento tiene 39 páginas. Pero eso yo los entiendo, porque han vivido de eso. Han vivido de eso. Ya no es gracioso en este tiempo ser un acérrimo anticomunista. Que Entonces ahora lo que va es el supuesto nacionalismo y esa tontería. Entonces, ¿qué ocurre? A eso tú los entiendes. Ahora, lo que yo me encuentro absurdo y bochornoso. No, pero vamos a hablar de eso en un momento. Oye. Vamos a hablar de eso en un momento. Son los mismos que están pidiendo la construcción de un muro en la frontera. 383 kilómetros de frontera tenemos con Haití.
Eso es lo que están pidiendo, que construyamos un muro. Pero que lo por cierto no sirve para nada. Porque ellos tampoco quieren de un chele para eso. Que hagan, supongamos incluso que hagan como hace Trump, que le pide a los mexicanos que paguen el muro. Que los haitianos sean los que pongan el muro. No, los mexicanos no lo van a pagar, bueno, ¿no? ¿Verdad? Trump dice muchísimas tonterías que luego se las traga. Ahí está. Vamos a seguir con el tema local sobre este asunto del pacto migratorio de Naciones Unidas. En un momento retornamos. El Partido Revolucionario Moderno, que es el principal partido de oposición del país, ha emitido un documento proponiendo al gobierno dominicano, en primer lugar, no firmar el pacto migratorio de Naciones Unidas, que, como Gustavo acaba de decir, se va a firmar próximamente en Marruecos, en una reunión patrocinada por Naciones Unidas. Y ha pedido que el gobierno haga una consulta nacional para ver si firma o no ese pacto. Uno no entiende qué sentido tiene para el Partido Revolucionario Moderno emitir una posición de radicalismo extremo hacia la derecha en una situación en que República Dominicana tiene hasta ahora comprobado, y por cierto, los políticos de oposición son de los que continuamente también van hacia donde están los dominicanos en el exterior a pedir dinero y a buscar dinero y a buscar apoyo. Y además quieren que la gente nuestra, y ahí sí estamos de acuerdo, sea bien tratada en el exterior. Sea así, sí, claro. Entonces, óyeme, las cosas no son unilaterales. Entonces, nosotros tenemos 2 millones solo en Estados Unidos. 2.1 millones de personas. Solo en Estados Unidos. Dominicanos que han emigrado. Nosotros somos un país emisor de migrantes. Exportamos, de hecho, más migración que la que recibimos. ¿Cómo el PRM, como partido político, sale con la propuesta de que el gobierno dominicano, antes de firmar un pacto que reclama dignidad en el tratamiento de los migrantes, un país que tiene más de 2 millones de migrantes en diferentes lugares, en Estados Unidos y en Europa, y en cualquier lugar del mundo, porque tenemos migrantes en todas partes nosotros, se reserve y se coloque junto con 5 Estrellas de Italia, junto con Orbán, junto con Donald Trump, los extremistas de derecha, en todas partes del mundo. Los Bolsonaro, en todas partes del mundo, que están reclamando que el pacto de Naciones Unidas no se toque, no se firme. Bueno, yo no sé si es como el PRM también se da el lujo dudoso de tener un asesor en muchas cosas y lo consulta, como el señor Giuliani, un fascista que fue alcalde de Nueva York, ayudado por la mafia de Brooklyn. Entonces, yo no sé si es que esos son de los consejos que está recibiendo. Ese también es el abogado en muchas cosas y consejero político de Trump. O sea, yo no sé si en este caso, como dice Sabina, ahí las malas compañías no son las mejores. Entonces, es una cosa increíble. Igual que en todo el tema también respecto al concepto de familia, a los derechos de las mujeres, el PRM se sitúa cada vez más hacia la derecha. Yo no sé en busca de qué. Históricamente está claro que aquí el PLD decidió pasarse a la derecha y le fue bien, pero ya ese espacio está ocupado, demasiada gente conservadora. Yo no sé si es que no entienden que aquí hace falta en el litoral liberal una fuerza política que represente al pueblo dominicano. No lo entienden. Yo no sé qué buscan yéndose por ese derrotero. A mí eso de verdad que no me cabe en la cabeza. Mira, yo creo que esto representa un extremo y también un parteaguas en relación con los partidos de oposición y particularmente el PRM. Yo creo que eso incluso podría hasta dividir la posibilidad que se estaba hablando y trabajando para construir una gran alianza, porque es incómodo. Pero es que ellos están juntos con la Fuerza Nacional Progresista. ¿Dónde? En el reclamo de que el gobierno no firme el pacto. No, pero... mira, ahí se juntaron... el Partido Reformista. La Fuerza Nacional Progresista debe estar contenta. El Dominicano por el Cambio de Eduardo Estrella tienen la misma posición. Esos son coherentes porque siempre han pensado así. La Fuerza Nacional Progresista y otros partidos, bueno, el partido de Ramfis. Sí, no, pero esos son coherentes porque tú no le puedes pedir a un trujillista que piense distinto. Ese es coherente, ese cree en eso. Ese reivindica a Trujillo. Ya. Y es bien porque se fue su abuelo. ¿Pero qué hace el PRM ahí? Eso es lo que no debe ser. Y ese partido de hace tiempo, de hecho lo hizo primero cuando era PRD, se fue derechizando y mira,
mira dónde queda. Ahora uno entiende por qué el doctor Peña Gómez nunca ganó. Porque estaba rodeado de enemigos, gente que probablemente lo odiaba al mismo. Entonces, así no puede, así no va ese partido a ningún lado. Pero lo otro respecto a eso también es que la gente se está olvidando de que nosotros tenemos una gran diáspora. Ya mencionabas tú en Estados Unidos más de 2 millones. Tenemos dominicanos y dominicanas en España, en Puerto Rico, en el propio Haití, en Venezuela. Hay algunos pasando trabajo, pero están ahí. Tenemos en Argentina, en Uruguay, en Chile, que por cierto, muchos pasan dificultades en esos países. Pero muchas dificultades. Pese a que ahí, contrario a otros lugares, hay personas muy conscientes que reclaman por los derechos de esos dominicanos y dominicanas y lo defienden, ¿verdad? Tenemos dominicanos en Canadá, en Estados Unidos, en el propio México, en Panamá, en Costa Rica. Entonces, esos dominicanos y dominicanas que están en el exterior, España, Italia, y todas las islas del Caribe, grandemente beneficiados con este acuerdo de la ONU, que les va a garantizar una serie de derechos fundamentales para que no sean violados, independientemente de su condición migratoria. Eso es lo que busca. Y eso es igual para cualquier otra diáspora de otro país, donde quiera que esté. No es otra cosa. Ya. No es ningún plan maléfico, ni nada de eso. Bueno, porque se ha divulgado muy maliciosamente la versión de que ese plan es lo que va a permitir legalizar a los haitianos en República Dominicana. Y que los africanos y que ocupen Europa entera, de lo cual yo me alegraría muchísimo. Bueno, pero ya esa es otra situación. Sí, pero digamos, bueno, como es por ahí que lo están vendiendo, y entonces hay gente que quiere decir que los haitianos son africanos. Que por cierto, hay que decir que no es la primera vez que se da la versión de que hay el interés de fusionar Haití con República Dominicana, porque quienes analizan esto desde esa perspectiva, lo que dicen es, tú ves, ahí está. Esa es la fusión. Naciones Unidas está auspiciando la fusión. Pero aquí hubo gente que se pasó la vida entera y Haití oponiéndose al doctor Peña Gómez en el entendido de que si él era presidente ya se daba la fusión. ¿Qué pasa? Que muchos de los que hoy gritan contra el PLD apoyaron el Frente Patriótico solo para evitar que el doctor Peña Gómez fuera presidente. Ahora, sorpresa, el doctor Peña Gómez ya murió hace tiempo. Y entonces ahora hay más migrantes haitianos que en otra ocasión. Que ahora están acusando a Danilo Medina de ser el auspiciador de la fusión. Pero Danilo fue de Frente Patriótico. Está bien, pero eso es lo que están diciendo. Y Leonel ahora. Fernández fue de Frente Patriótico. Que Danilo tiene embajadores designados y gente que son haitianos en nombre del gobierno dominicano. Bueno, es que para divertirse siempre tienen que inventar algo. Pero, lo que dicen de Rubén Silié, el embajador dominicano bueno, hay gente diciendo en Chile. Que cuestionando la dominicanidad de Rubén Silié, una familia que ha aportado mucho a este país. No, educadores, intelectuales que aportan. Y cuestionando incluso los méritos de su esposa, la doctora María Filomena González. Óyeme, la hija del doctor Abel González. Pero no es porque sea hija del doctor González. Está bien, con méritos propios. Una gran académica. Académica, lingüista, historiadora. Pero, óyeme bien, o sea, gente que analfabeta, porque hay muchos que son unos analfabetos, que no son capaces, yo creo que tienen menos dignidad que la suela de los zapatos de esos dos señores, dos grandes dominicanos, para venir a cuestionar con tonterías como esta. Pero lo grande es que esa gente sea escuchada por partidos como el PRM. Señores, qué barbaridad. Todavía este país no ha descubierto la inmensidad y la honestidad de una familia como la familia Silié Gatón. Profesores meritorios de la universidad. Pero el maestro José Silié Gatón, que por cierto fue el autor del libro de ética. Profesor nuestro. Con el que nosotros estudiamos. Pero sus hermanos, sus tíos, gente que ha aportado mucho. José Silié Ruiz, hijo del doctor Silié Gatón. Celeste Silié Ruiz, hija del doctor Silié Gatón. Entonces, una serie de vocingleros sin oficio y gente que yo dudo que escriba bien hasta su nombre. Bueno, pero no, pero el hecho de escribir bien o no el nombre, el analfabetismo es un problema serio, histórico que ha tenido República Dominicana. Que ellos no llegaron a tiempo. Es una lástima. Para alfabetizarse entonces. Porque no, entonces está en criticar, pero por Dios, no, porque óyeme bien, o sea, vamos a poner las cosas. Pero bueno, muchas de estas cosas se hablan desde la ignorancia y desde el desconocimiento. Y desde la maldad. Pero además, mucha de la gente que está preocupada, es gente que va a iglesia, que va a misa, que se congrega con movimientos evangélicos, que dicen ser cristianos, y lo que propalan, dicen seguir a Cristo, que propalan es odio. Y entonces están propalando, están divulgando, incentivando el odio, la maledicencia,
la patraña, la mentira y la insolidaridad, porque en definitiva de eso también se trata. Es decir, no podemos ser solidarios como seres humanos. El mundo de hoy es para que cada quien agarre el pedazo que le toca, pero bueno, y se salve. Relativamente, porque, eso es lo que están porque diciendo. mucho que le gusta los beneficios de otros países, porque Trump tú lo ves hablando de nacionalismo, pero mucho que quiere que le compren productos, que le compren armas, que los europeos no le gustan los africanos ahora, Gustavo, pero mucho que le gusta es que le compren sus productos. Gustavo, muchos de los nacionalistas de este país se fueron a Estados Unidos a parir sus hijos. Sí. O estimularon a sus hijos a que se fueran a parir en Estados Unidos para tener nietos Y lo mandan a norteamericanos. estudiar a universidades europeas y pues norteamericanas. nada. Esa es la hipocresía de este país, señores. Sí. No puede ser. Si vamos a ser nacionalistas y si somos de verdad amantes del territorio de República Dominicana, de su bandera, de su himno, bueno, pues seámoslos de verdad. Bueno, eso es algo penoso. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar un poco del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Hay muchas expectativas con este gobierno. Bueno, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como le dicen, ya es presidente, ya gobierna México, ¿verdad? El pasado sábado, 1 de diciembre, él ya tomó protesta, como dice, ¿verdad? Que ya no es como de su herramienta, sino el acto de protesta. No sé por qué se llama así en la Constitución mexicana. Sí. A él hizo un discurso reiterando algunas de las promesas. Uno piensa que es un hombre muy bueno, es un hombre muy serio. Él administró el Distrito Federal y nadie le pudo sacar nada de corrupción. Por las promesas que hace, yo creo que eso es un tanto iluso, idealista. No es malo el idealismo en momentos que se está perdiendo tanto, ¿verdad? Pero quizás, ojalá que no haya frustración. Él promete, por ejemplo, la erradicación completa de la corrupción. Eso yo creo que no hay ningún país del mundo que lo haya erradicado. Lo que tienen los países son sistemas de justicia de consecuencias fuertes. No es que un finlandés, un japonés, un canadiense o un norteamericano no va a incurrir en corrupción. Ahora, sabe que si lo descubren, va preso. Sea empresario privado que va de impuestos, sea funcionario que haga vagabundería, va preso. Y en casos como China, lo llevan al paredón. Yo creo que, Gustavo, Andrés Manuel tomó protesta de su presidencia el sábado y demostró con mucho simbolismo que él quiere ser presidente distinto de la tradición mexicana. Cambiaron muchos años. Él hizo un discurso de 1 hora y 20 minutos aproximadamente y la emprendió contra lo que él llama el neoliberalismo. Incluyó los gobiernos de los últimos 36 años en ese proceso, en ese análisis, y dijo que todos los presidentes, incluyendo Peña Nieto, el que estaba ahí sentado a su lado, que aunque en alguna cosa lo elogió, pero en otra le dio duro. eran los responsables de la miseria y de la corrupción. Él entiende que la corrupción es el principal problema, la principal lastre de México, y prometió que él personalmente no va a ser corrupto. Pero cometió un error, que no tiene amigos, porque él dijo que, la corrupción es generada por el neoliberalismo. Bueno, México duró 70 años con el PRI. En el momento que no se hablaba de esas ideas liberales de la economía, que le dicen neoliberalismo, porque el liberalismo al fin no existía y hubo muchísima corrupción. Es como decir aquí también eso mismo, o sea, Trujillo no era neoliberal, y la corrupción que hubo y el crimen. Lo que él llama neoliberalismo es poco crecimiento económico, alta inflación y una distribución precaria del ingreso nacional. Es decir, son como los elementos que él engloba en ese estilo de gobierno, en donde él incluye a los últimos presidentes que ha tenido México. Sí. Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Es una definición extraña, es una mecolanza, pero vamos a tomárselo como buena intención. Pero bueno, Andrés Manuel López Obrador llegó en un carro Volkswagen que parece un carro público a la toma de protesta. Un carrito blanco. En el Palacio del Congreso. Simbolismo. Yo pensé en Pepe Mujica y en su cepillo. Pero además expresó el sentimiento de la mayor parte de los mexicanos y de muchas de sus políticas. Sin embargo, él dijo, esto es muy polémico, pero lo tengo que decir. No voy a someter a la justicia a nadie por tema de corrupción,
de aquí hacia atrás. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. No tirar piedras hacia atrás, que dijo Danilo. No voy a perder tiempo, ni energía, ni a involucrar el Estado en la persecución de la corrupción. Ha habido corrupción y lo que yo digo es lo siguiente. Que ahora de a partir en adelante no habrá corrupción. Eso mismo dijo Juan Bosch. ¿Verdad? Eso es lo que él está diciendo. Va a perseguir la corrupción. Dijo, yo garantizo que no soy corrupto. Y en el caso de mi familia, mi esposa, mis hijos, los allegados, lo que fuera, que cometieran delito, tendrán que ser sometidos a la justicia y ser juzgados como quiera. El presidente de la República, a partir de ahora, dice, voy a someter un proyecto, va a poder ser juzgado penalmente, aún en ejercicio de la presidencia de la República. Y lo más importante, dijo que a los 2 años va a convocar un plebiscito para que el pueblo mexicano diga si quiere que él siga gobernando o si quiere que renuncie. La revocación como un elemento fundamental. Como para ratificar. Él tiene un grandísimo apoyo popular. Es un hombre serio, honesto. Ahora, esas promesas, que es una lista de deseos, no es tan fácil que él las pueda conseguir en el sexenio. Son 6 años y allá no hay reelección. Pero bueno, hay cambios. Hay cosas que podría hacer muchísimas, ¿verdad? Pero tiene que manejarse con cuidado también. Yo creo que es buscando gobernabilidad, que él dijo que no va a someter a nadie. Él no puede de buenas a primeras, por ejemplo, penalizar a todos los empresarios en aras de obtener dinero para esos planes que tienen sociales, que en un principio son buenos, pero que usted no puede llevar a la gente a vivir de una dádiva. Bueno. Porque eso ni saca a nadie de la pobreza y lo que crea es muchísimo. Bueno, problema. Gustavo, él le entregó la Casa de los Pinos, que es la casa presidencial que le otorga México. Va a ser parte como del museo. Para un museo. Él está entregando el avión presidencial para la venta. Sí. Es decir, él está tomando una serie de decisiones que populistas. Son simbólicas. Eso es simbólico. Porque eso no va a reportarle todo el dinero del mundo al Estado mexicano, ¿no? Yo me temo una gran frustración con Andrés Manuel López Obrador, porque yo creo que él está excedido en su optimismo de que él puede cambiar situaciones estructurales que hay en México. No es fácil, ¿no? Que han generado mucha corrupción. Y es un país complejo. Entonces, o sea, ahí es más, yo hasta me temo por su propia vida, porque él eliminó la Guardia Presidencial y está eliminando todo el sistema, dijo él, de espionaje montado alrededor del presidente de la República. No, eso no lo puede eliminar. Bueno, él lo eliminó. Por la propia seguridad del Estado, no es verdad que eso se va a desaparecer. Vamos a darle seguimiento a eso. Pepe, no, y le deseamos lo mejor. Claro, que llega con todas las buenas intenciones. Había muchos dominicanos que estaban celebrando con Andrés Manuel. Por cierto, que en el acto, en el pleno congreso, Max Puig, Juan Bolívar Díaz, abuchearon a Maduro. A Maduro, sí. Varios legisladores dijeron dictador, le gritaron dictador. Bueno, hacemos una pausa hasta mañana. Muchas gracias.